¿Sabías que se han vendido más de 70 millones de guitarras en todo el mundo? Pero la mayoría de la gente solo puede nombrar a unos pocos guitarristas legendarios, desde solos alucinantes que nunca llegaron a la fama hasta músicos que redefinieron géneros enteros. Aquí tienes 20 guitarristas infravalorados que cambiaron el rock para siempre. 1. Steve Rothery. Steve Rothery quizás no sea el primer nombre que viene a la mente al hablar de grandes guitarristas, y ese es precisamente el problema. Su capacidad para crear solos profundamente emotivos y atmosféricos ayudó a definir el sonido de Marillion, una banda que supo abrirse camino en el rock progresivo. Su obra está llena de emoción. Cada nota lleva un peso que pocos guitarristas logran transmitir. Aún así, rara vez recibe el reconocimiento que merece. Tanto fans del rock como críticos parecen pasar por alto sus aportes, mientras alaban a otros con la mitad de su talento. El estilo de Rothery no se basa en la velocidad llamativa ni en la complejidad abrumadora. Él se centra en crear ambientes que atrapan al oyente dentro del corazón de la música. Sus solos se sienten como una historia en desarrollo, cada nota colocada con cuidado para provocar una emoción profunda. No toca para impresionar, toca para conmover. Ese tipo de arte debería convertirlo en uno de los músicos más respetados del rock, pero en su lugar, su nombre suele quedar fuera de las grandes conversaciones. Y no se trata solo de solos. El trabajo rítmico y las progresiones de acordes de Rothery son igual de impresionantes. Su habilidad para integrar líneas de guitarra de forma fluida en una canción, al mismo tiempo que las hace destacar, es algo que pocos músicos dominan. Muchas personas han escuchado su influencia sin saberlo, ya que guitarristas más jóvenes han adoptado elementos de su estilo y los han hecho propios. ¿Cómo es posible que alguien con tanto impacto siga en las sombras? El mundo del rock tiende a favorecer a los intérpretes más ruidosos y llamativos, mientras que verdaderos maestros como Rothery son ignorados. Si hubiera justicia en el mundo de la música, su nombre estaría al lado de los más grandes. 2. Eddie Hazel. Eddie Hazel debería haber sido un nombre conocido en todos los hogares, y sin embargo, sigue siendo poco reconocido fuera de los círculos más fieles de la música. Su trabajo con Funkadelic fue revolucionario, combinando rock psicodélico y funk de una forma que redefinió ambos géneros. La intensidad cruda de Maggot Brain por sí sola debería haber asegurado su legado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Pero su nombre suele quedar enterrado bajo el de músicos más exitosos comercialmente que carecen de su originalidad. Es una omisión trágica, considerando cuántos artistas tomaron prestado de su estilo sin darle crédito. La forma de tocar de Hazel iba mucho más allá de la habilidad técnica. Era emoción pura convertida en sonido. Su guitarra lloraba, gritaba y se elevaba, contando una historia con cada nota. Su uso del distorsión y el sustain estaba adelantado a su época, creando un sonido completamente único. Cuando él tocaba, no era solo música, era una experiencia. Ese tipo de talento no aparece a menudo, y aún así, su influencia suele ser ignorada, escondida bajo la fama de músicos menores. Más allá de Maggot Brain, su trabajo en los álbumes de Funkadelic es prueba de su genialidad. Tenía una habilidad incomparable para lograr que una canción tuviera groove, sin sacrificar profundidad ni complejidad. Sus riffs podían ser afilados y agresivos o suaves y llenos de alma, adaptándose a lo que la música necesitara. Pero a pesar de todo eso, Hazel nunca alcanzó la fama que realmente merecía. En su lugar, otros tomaron elementos de su estilo y los convirtieron en propios mientras él permanecía en las sombras. Incluso ahora, años después de su fallecimiento, su nombre rara vez se menciona entre los grandes. ¿Cómo es posible que uno de los guitarristas más creativos de la historia siga siendo tan poco reconocido? La respuesta es tan frustrante como triste. La industria musical muchas veces premia la popularidad por encima del talento. Si Hazel hubiera recibido la atención que merecía, la historia de la guitarra en el rock probablemente sería muy diferente. 3. Brad Whitford. La música de Aerosmith no sería la misma sin Brad Whitford, pero su nombre suele olvidarse cuando se habla del éxito de la banda. Joe Perry se lleva casi toda la atención, pero el trabajo rítmico de Whitford y sus líneas melódicas cargadas de blues son igual de esenciales. Canciones como Last Child muestran su habilidad para fusionar el rock con el blues sin esfuerzo, moldeando el sonido característico del grupo. Lamentablemente, sus aportes muchas veces se ven como secundarios, a pesar de ser responsable de algunos de los momentos más memorables de la banda.
Es el clásico caso de un músico brillante opacado por un compañero más llamativo. El rol de Whitford en Aerosmith va mucho más allá de ser simplemente guitarrista rítmico. Él aportó una profundidad al sonido del grupo que muchos no notan. Su capacidad para sostener la estructura de una canción mientras añade detalles sutiles y arreglos inteligentes le dio a la música una riqueza que de otro modo no existiría. Incluso cuando tomaba el centro de atención, su ejecución era contenida pero poderosa. El hecho de que no se le reconozca ampliamente por esto es una gran omisión en la historia del rock. Muchos fans no se dan cuenta de cuántas grandes canciones de Aerosmith deben su fuerza a la interpretación de Whitford. No estaba simplemente siguiendo a Perry, estaba dando forma al sonido con su propio enfoque. Sus influencias del blues aportaron calidez a la música del grupo, evitando que sonara demasiado pulida o predecible. Sin su presencia firme, muchas de las canciones más icónicas de la banda sonarían completamente distintas. Entonces, ¿por qué no se menciona su nombre junto al de los grandes? Es una historia tan vieja como el rock. Los músicos más discretos y centrados a menudo quedan relegados detrás de los intérpretes más salvajes y estridentes. 4. Alex Lifeson. Alex Lifeson es uno de los guitarristas más innovadores en la historia del rock, pero ¿recibe el reconocimiento que merece? Ni cerca. Su habilidad para fusionar progresiones de acordes complejas con solos poderosos fue clave en el éxito de Rush. El trabajo de guitarra de Lifeson no era solo técnico, tenía alma, aportando profundidad y complejidad a cada canción, y aún así, sigue siendo uno de los músicos más pasados por alto en el rock, a menudo excluido de las listas que prefieren a intérpretes con menos creatividad y talento. Lifeson no era solo un guitarrista, era un arquitecto del sonido. Su capacidad para entretejer estructuras complejas sin sacrificar la accesibilidad musical es algo que pocos han logrado. No se apoyaba en la velocidad ni en la distorsión para impresionar al oyente. En su lugar, construía paisajes sonoros enteros, dándole a Rush ese sonido tan distintivo. Pero a pesar de todo esto, su nombre rara vez aparece en las discusiones sobre los mejores guitarristas de todos los tiempos. Su trabajo en álbumes como Moving Pictures y 2112 debería bastar para colocarlo entre leyendas. Sus solos nunca fueron simples demostraciones técnicas, eran viajes emocionales, llenos de cambios dinámicos y giros inesperados. Sin embargo, muy a menudo se le pasa por alto su rol reducido a parte de la banda, en lugar de ser reconocido como un músico destacado por derecho propio. 5. Mike McCready. Los solos ardientes y el estilo impregnado de blues de Mike McCready fueron clave para el ascenso de Pearl Jam, pero con frecuencia se le ignora en los debates sobre guitarristas influyentes. Su trabajo en canciones como Yellow Ledbetter y Alive demuestra su increíble habilidad para canalizar emoción a través del instrumento. A diferencia de muchos guitarristas que se basan solo en la destreza técnica, el estilo de McCready se siente profundamente personal, haciendo que cada nota importe. A pesar de su innegable influencia, rara vez se le da el mismo respeto que a otros que vinieron después y lo imitaron. La pregunta sigue en el aire. ¿Por qué tantos guitarristas tan hábiles como él siguen siendo ignorados mientras otros son celebrados por hacer mucho menos? Los solos de McCready no eran simples muestras de técnica, eran momentos de emoción pura. Sus bendings cargados de blues y las líneas melódicas con gran sustain le dieron a Pearl Jam un sonido que los diferenciaba de otras bandas de su época. Incluso ahora, décadas después, su forma de tocar sigue resonando con una intensidad cruda que muchos guitarristas no logran igualar. Y aún así, sigue siendo increíblemente subestimado en la historia del rock. ¿Por qué? Tal vez porque McCready nunca intentó ser el centro de atención. Él se enfocó en la música, en hacer que cada nota contara, no en presumir. 6. Robert Quine. Robert Quine no era simplemente otro guitarrista, fue una fuerza que transformó para siempre el sonido del punk y la new wave. Mientras la mayoría tocaba riffs seguros y predecibles, Quine lo volteaba todo. Su forma de tocar era salvaje, cortante y llena de energía, haciendo que cada canción sonara cruda y eléctrica. No le importaba la perfección, le importaba la emoción, el sonido que iba directo al hueso. Cuando tocaba con Richard Hell and the Voidoids, creó algo nuevo, algo que se negaba a encajar en las fórmulas del rock convencional. Doblaba las notas como si fuera caos controlado, como si la guitarra estuviera respondiendo con furia. Sus solos no eran muestras técnicas, eran estallidos de sentimiento, explosiones convertidas en sonido.
Muchos guitarristas intentaron llevar los límites más allá, pero Quine fue más allá. Los destruyó por completo. Tomó prestado del jazz, el blues e incluso el rock primitivo, pero los retorció hasta hacerlos completamente suyos. Nunca siguió las modas, nunca suavizó su sonido para encajar. Tal vez por eso el mainstream nunca le dio crédito. Otros músicos lo respetaban, incluso le copiaban, pero su nombre rara vez aparece en las listas de los grandes del rock. ¿Por qué? Porque a Quine no le interesaba la fama, solo hacer música que importara. Su impacto se escucha en las bandas que vinieron después, en ese trabajo de guitarra filoso e impredecible que se volvió distintivo del punk y el rock alternativo. Aún así, su influencia sigue siendo ignorada. La industria musical suele olvidar a los que realmente la transforman, pero el sonido de Quine se niega a quedar en silencio. 7. Sterling Morrison. Sterling Morrison fue el arma secreta de The Velvet Underground, el guitarrista que mantenía todo unido mientras otros se llevaban la atención. Lou Reed y John Cale eran los rostros visibles de la banda, pero la forma de tocar de Morrison le daba fundamento a su sonido. Sin él, la mezcla de ruido y melodía del grupo no habría funcionado. Era él quien equilibraba el caos, aportando profundidad y textura a las canciones. Su estilo no era vistoso, y precisamente por eso era tan poderoso. Mientras otros intentaban lucirse, Morrison tocaba para la canción, no para sí mismo. Su guitarra era hipnótica, palpitando como un latido bajo el filo experimental del grupo. Y sin embargo, a pesar de su enorme contribución, su nombre suele quedar fuera de las conversaciones sobre leyendas del rock. Morrison nunca buscó ser el centro de atención. No era quien daba entrevistas polémicas ni causaba escándalos. Se enfocaba en hacer música que rompiera fronteras. Sabía que un gran guitarrista no solo toca notas, crea atmósfera, sensaciones y estructura. Sus ritmos le daban a The Velvet Underground una base que permitía experimentar sin que todo se desmoronara. Muchas bandas de punk y rock alternativo construyeron su sonido sobre lo que Morrison comenzó, incluso sin saberlo. Pero, ¿recibe el crédito? Casi nunca. La historia del rock prefiere resaltar a las personalidades ruidosas, a quienes exigen atención. Morrison no era así. Dejó que su guitarra hablara por él y lo decía todo. Décadas después, su obra sigue influyendo en cómo las bandas entienden el ritmo, el espacio y la textura. 9. Roy Buchanan. La guitarra de Roy Buchanan no solo tocaba notas, contaba historias. Su música rebosaba emoción. Sus cuerdas dobladas lloraban como una voz perdida en el viento. Fue un maestro de la Fender Telecaster, capaz de sacarle sonidos que nadie más lograba. Pero a pesar de su talento, nunca se convirtió en un nombre conocido. Buchanan no perseguía la fama, no quería ser una estrella del rock. Dejaba que su forma de tocar hablara por él y para quien lo escuchaba era inolvidable. Podía hacer que su guitarra gimiera, susurrara, gritara, todo sin decir una sola palabra. Su dominio del volumen y el control del tono era insuperable, creando texturas que parecían cobrar vida. Y aún así, a pesar de inspirar a incontables músicos, su nombre sigue en segundo plano. Buchanan no era simplemente otro guitarrista de blues, era un pionero. Tomó las raíces del rock y el blues y las transformó en algo personal, algo inconfundiblemente suyo. Muchos guitarristas famosos aprendieron de él, tomaron prestadas sus técnicas, incluso construyeron sus carreras sobre sonidos que él creó. Pero, ¿dónde están los premios, los homenajes, el reconocimiento que claramente se ganó? El mundo de la música tiende a olvidar a los que no buscan atención, y Buchanan era uno de ellos. No tocaba por fama, tocaba por amor a la música. Y aún así, su influencia está en todas partes, desde el blues rock hasta el country y el sonido alternativo moderno. Ya es hora de que su nombre se mencione junto al de los más grandes, porque pocos guitarristas han tocado con tanto alma como Roy Buchanan. 10. Lonnie Mack. Lonnie Mack era una fuerza imparable, un guitarrista que tocaba con una intensidad y fuego inigualables. Su instrumental Memphis de 1963 redefinió lo que podía hacer una guitarra de rock, mezclando blues, country y rockabilly en algo completamente nuevo. Tocaba rápido, pero nunca por lucirse. Cada nota tenía peso, cada riff tenía propósito. Su estilo allanó el camino para el blues rock, influyendo en leyendas que cambiarían la música para siempre. Pero, ¿cuántas personas realmente conocen su nombre?
debería mencionarse junto a los íconos más grandes del rock, pero en cambio, sus aportes suelen pasarse por alto. Mac tocaba con sentimiento, con alma, con una crudeza que hacía que cada canción vibrara con vida. No era solo hábil técnicamente, tocaba desde el corazón. Su digitación rápida y sus bendings profundos hacían que su guitarra cantara, creando un sonido que sentó las bases para generaciones de músicos. Y aún así, su nombre falta en la mayoría de listas de los mejores guitarristas del rock. El mundo muchas veces olvida a quienes llegaron primero, a los que moldearon la música que otros llevaron a la cima. Mac merecía mucho más de lo que recibió. Su sonido sigue vivo hoy, incrustado en el ADN del rock y el blues. Pero, ¿alguna vez será reconocido plenamente por la leyenda que fue? 11. Ed O'Brien. Ed O'Brien quizás no sea el primer nombre que viene a la mente al hablar de guitarristas legendarios, pero eso es un gran error. Su trabajo con Radiohead es sencillamente revolucionario. A diferencia de los guitarristas que dependen de solos veloces o técnica compleja, O'Brien se enfoca en la atmósfera, construyendo paisajes sonoros vastos que dan forma al sonido único de la banda. Su uso del reverb, el delay y las técnicas de looping aporta una profundidad a la música que pocos logran. No solo toca la guitarra, la manipula, retorciendo el sonido de forma que cada nota parezca una parte viva y palpitante de la canción. Su aporte en discos como OK Computer y Kid A va mucho más allá del acompañamiento. Sus líneas de guitarra no solo sostienen la música, la definen. Sin él, Radiohead sería irreconocible. Muchos fans no se dan cuenta de que la magia de Radiohead no es solo la voz de Thom Yorke o la técnica de Johnny Greenwood. También son las capas de sonido que O'Brien añade bajo todo eso. Él experimenta sin miedo, entrelazando texturas que elevan melodías simples hasta convertirlas en algo cinematográfico. Su habilidad para moverse entre ambientes inquietantes y energía cruda lo convierte en una pieza clave en la evolución de la banda. Mientras algunos guitarristas anhelan el protagonismo, O'Brien trabaja en las sombras, moldeando el núcleo de cada canción. Su talento no tiene que ver con el espectáculo, tiene que ver con la transformación. Ha redefinido lo que un guitarrista de rock puede ser, demostrando que la innovación importa más que la velocidad o el brillo. Demasiados pasan por alto su influencia, pero sin él, muchas bandas de rock alternativo y experimental no existirían. La próxima vez que escuches Radiohead, pon atención. Podrías estar oyendo al genio que no sabías que estaba ahí. 12. Fast. Eddie Clarke. Si crees que el speed metal apareció de la nada, estás ignorando la influencia indiscutible de Fast Eddie Clarke. Como guitarrista de Motorhead, no solo tocaba rápido, lo hacía con una intensidad desbordante que sentó las bases de todo un género. Sus riffs eran como un tren a toda velocidad, llenos de fuerza cruda y agresividad que hacía destacar a Motorhead entre la multitud de bandas de hard rock. No le importaba la técnica pulida ni la ejecución impecable, lo que importaba era la energía, la actitud y el volumen. Su guitarra era la definición misma de caos controlado. Cada riff que tocaba parecía a punto de salirse de control, pero de alguna forma, él lo mantenía todo unido con una precisión insólita. La influencia de Clarke no puede subestimarse. Sin él, el puente entre el rock clásico y el metal no existiría de la misma manera. Su combinación de fraseos blueseros con velocidad punk reconfiguró la música pesada. No intentaba ser elegante ni sofisticado. Hacía música que golpeaba fuerte, rápido y sin disculpas. Canciones como Ace of Spades y Overkill muestran su capacidad para mezclar melodía con agresión pura, algo que innumerables guitarristas de thrash y speed metal intentarían replicar después. Su tono de guitarra era como un puñetazo en el estómago, afilado, crudo e inolvidable. Aunque muchos le atribuyen a Motorhead la creación del speed metal, fue el estilo de Clarke el que realmente le dio fuego a la banda. Demostró que el rock no tenía que ser bonito, solo tenía que ser poderoso. La próxima vez que escuches un tema metalero lleno de riffs vertiginosos, recuerda quién ayudó a hacerlo posible. Sin Clarke, la música pesada como la conocemos no existiría. 13. Vernon Reid. Vernon Reid es uno de los guitarristas más innovadores del rock y, sin embargo, demasiadas personas no reconocen su genialidad. Su trabajo con Living Colour es una lección magistral de creatividad, combinando rock, funk, jazz e incluso influencias vanguardistas en algo completamente nuevo.
La mayoría de los guitarristas se quedan en un solo estilo, pero Reed nunca jugó con esas reglas. En un momento está haciendo shredding a velocidad de vértigo y al siguiente desliza frases con influencia jazzística que cambian por completo el ambiente de la canción. Su imprevisibilidad mantiene al oyente en vilo, sin saber qué vendrá. Ese nivel de riesgo es raro en el rock, donde muchos guitarristas siguen patrones seguros y conocidos. Reed hace lo contrario. Rompe fronteras, pone a prueba los límites de lo que una guitarra puede hacer. Su trabajo en Cult of Personality por sí solo ya debería bastar para mostrar por qué merece más reconocimiento. El riff inicial es instantáneamente reconocible, combinando maestría técnica con potencia pura. Pero Reed no se detiene ahí. Sus solos giran y se retuercen de forma impredecible, llenos de bends agresivos, pasajes veloces y frases experimentales que lo distinguen de casi todos los demás guitarristas. No se trata solo de velocidad o complejidad, se trata de emoción. Inyecta pasión en cada nota, asegurándose de que su interpretación sirva a la canción, no a su ego. A pesar de su talento increíble, Reed sigue siendo infravalorado, a menudo excluido de las conversaciones sobre los grandes guitarristas del rock. Tal vez sea porque Living Colour nunca encajó en una sola etiqueta, o porque su estilo es demasiado único para comparaciones fáciles. Pero no te equivoques, su influencia es profunda. Muchos guitarristas actuales han tomado prestado de su enfoque atrevido, incluso sin saberlo. La próxima vez que escuches a alguien fusionando estilos con soltura, recuerda que Reed fue quien abrió ese camino. 14. Peter Buck. La forma de tocar de Peter Buck es tan sutil que muchos no se dan cuenta de cuán influyente es. Su estilo no tiene que ver con solos espectaculares ni con técnica compleja. Se trata de crear melodías inolvidables que definen una canción entera. Redefinió el rock alternativo con sus riffs brillantes y tintineantes, demostrando que la simplicidad puede ser tan poderosa como la complejidad. En una época en que muchos guitarristas buscaban distorsión y velocidad, Buck abrazó la claridad, dejando que sus notas resonaran con un tono limpio y brillante. Su estilo es instantáneamente reconocible, y aún así, rara vez recibe el crédito que merece. El trabajo de Buck con R.E.M. ayudó a definir una generación de música rock. Canciones como Losing My Religion y The One I Love no serían lo mismo sin sus progresiones arpegiadas distintivas. Reintrodujo las influencias folk en el rock, uniendo la composición clásica con sonidos alternativos modernos. Su enfoque no era lucirse, era servir a la canción, y eso es lo que lo hace verdaderamente especial. Entiende que una melodía bien construida, tocada de la manera correcta, puede ser más poderosa que el solo más complicado. Su impacto va mucho más allá de R.E.M. Incontables bandas indie y alternativas han imitado su estilo, muchas veces sin siquiera saberlo. Su influencia está en todas partes, desde el rock alternativo de los 90 hasta el indie actual. Aún así, Buck sigue siendo subestimado. Puede que no tenga la técnica más llamativa, pero su capacidad para construir melodías inolvidables lo convierte en uno de los guitarristas más importantes del rock. La próxima vez que escuches una canción con un riff simple pero tremendamente eficaz, es muy probable que Peter Buck esté detrás de esa inspiración. 15. Billie Joe Armstrong. Billie Joe Armstrong llevó el punk rock a una escala más grande que nunca. Su forma de tocar puede parecer simple, pero eso es precisamente lo que la hace brillante. Sus riffs agudos y pegajosos ayudaron a definir el sonido del punk moderno, llevando energía cruda a millones de oyentes. Su guitarra no trata de complejidad, trata de poder, actitud y ganchos que se quedan en tu cabeza mucho después de que la canción termina. Muchos descartan su forma de tocar como básica, pero están perdiendo el punto. El punk nunca se trató de virtuosismo técnico, se trató de emoción, y Armstrong lo transmite en cada canción. Desde Basket Case hasta American Idiot, sus riffs son el corazón de himnos con los que crecieron generaciones enteras. Su rasgueo apretado y agresivo le da a Green Day su golpe característico, demostrando que la simplicidad puede ser tan efectiva como la complejidad. Entiende que a veces los 3 acordes correctos pueden decir más que un solo vertiginoso. La influencia de Armstrong va más allá del punk. Su sonido ayudó a devolver el rock al mainstream. La próxima vez que escuches una canción punk cargada de energía, recuerda que Armstrong jugó un papel clave en definir ese sonido tal como lo conocemos hoy. 16.
Tommy Emmanuel. El nombre de Tommy Emmanuel suele estar ausente en las listas de los mejores guitarristas, pero eso no cambia el hecho de que su talento está en otro nivel. A diferencia de muchos guitarristas de rock que se apoyan en la distorsión y los efectos, él toca en acústico, sin nada detrás de lo que esconderse. Sus dedos se mueven con una velocidad increíble, creando sonidos que parecen imposibles de lograr por una sola persona. No solo toca melodías, construye composiciones completas con su guitarra, sumando percusión, armónicos y capas de tono. Su técnica, conocida como fingerstyle, le permite tocar bajo, ritmo y melodía al mismo tiempo. La mayoría de músicos necesita una banda completa para lograr ese nivel de sonido, pero Emmanuel lo hace solo. Sus presentaciones en vivo están llenas de energía, pasión y momentos de pura magia. No se limita a tocar notas, hace que la guitarra hable, susurre e incluso grite. Y sin embargo, a pesar de su talento abrumador, suele ser ignorado en las conversaciones sobre el rock. Los fans celebran la velocidad, el volumen y el espectáculo, pero Emmanuel demuestra que lo que realmente importa es la habilidad en estado puro. ¿Por qué músicos menos talentosos reciben todo el reconocimiento mientras alguien así queda en la sombra? Su trabajo es una clase magistral de lo que una guitarra puede lograr, y sin embargo, su nombre no se menciona junto al de los llamados legendarios. Muchos fans del rock mainstream ni siquiera saben quién es, lo cual es poco menos que un crimen. 17. Steve Cropper. Steve Cropper es la definición misma de brillantez discreta. Mientras muchos guitarristas de rock buscan solos llamativos y riffs complejos, la magia de Cropper está en su contención. Su forma de tocar no busca impresionar, busca hacer que una canción cobre vida. Como miembro clave de Booker T and the MGs, creó líneas de guitarra que se convirtieron en la base del soul, el R&B y el rock. Su trabajo en Green Onions es instantáneamente reconocible, una pieza de historia musical que sigue sonando fresca hoy en día. Pero su impacto va mucho más allá de una sola canción. Cropper tocó en y ayudó a moldear algunas de las grabaciones más icónicas de todos los tiempos. Su habilidad para integrarse en una pista sin perder presencia, aportando el groove justo en el momento exacto, es algo que pocos guitarristas dominan. No satura la canción, la eleva. Es raro encontrar a un músico con tanto gusto y disciplina, alguien que entienda que a veces la nota más poderosa es la que no se toca. A pesar de su enorme influencia, su nombre suele quedar fuera de las listas de los grandes del rock. No es una celebridad, pero su huella está en todas partes. ¿Por qué celebramos la complejidad por encima de la brillantez? ¿Por qué olvidamos a quienes dieron forma al sonido mismo del rock? Sin Cropper, muchas canciones clásicas simplemente no sonarían igual. Su estilo ha sido imitado incontables veces, pero rara vez se le da el reconocimiento que merece. Ya es hora de darle el crédito que le ha sido negado durante tanto tiempo. 18. Link Wray. Link Wray cambió la música rock para siempre, aunque pocos lo sepan. Su canción Rumble introdujo la distorsión y los power chords, dos elementos que se convertirían en la columna vertebral del rock y el punk. Antes de Wray, las guitarras eran limpias, precisas y pulidas. Él rompió esa idea subiendo el volumen y dejando que el sonido se distorsionara de forma natural. Ese tono crudo y sucio fue una revolución. Era agresivo, salvaje y completamente distinto a todo lo que se había escuchado antes. Con una sola pista instrumental, transformó el futuro entero del rock. Su influencia se escucha en el punk, el hard rock, el metal e incluso el grunge. Y sin embargo, a pesar de su trabajo pionero, su nombre suele quedar fuera de las discusiones sobre los guitarristas más importantes. ¿Cómo puede olvidarse alguien que inventó un sonido entero? El enfoque sin miedo de Wray debería haberlo convertido en un nombre conocido. En cambio, otros vinieron después y construyeron sus carreras sobre la base de su estilo, mientras él permanecía en segundo plano. Su música estaba tan adelantada a su tiempo que algunas emisoras incluso prohibieron Rumble por miedo a que incitara a la violencia. Piénsalo bien, una canción instrumental, sin letras, considerada peligrosa. Eso por sí solo demuestra el poder de su interpretación. El legado de Wray debería estar grabado en piedra en la historia del rock, pero en cambio se lo ignora. La verdad es que sin Link Wray, la música rock tal como la conocemos no existiría. 19. Mick Ronson. Mick Ronson fue mucho más que un guitarrista.
Fue un genio. Su trabajo con David Bowie durante la era de Ziggy Stardust no fue solo importante, fue esencial. Sin la guitarra valiente y melódica de Ronson, esos discos de Bowie habrían carecido de la energía y emoción que los hizo tan especiales. Sus riffs eran potentes, sus solos eran asombrosos, y sus arreglos aportaban profundidad a la música. Era el equilibrio perfecto entre técnica y pasión pura. No solo tocaba la guitarra, esculpía el sonido del glam rock. Mientras Bowie era la cara visible de todo, Ronson era el motor que lo impulsaba. Aún así, la historia ha minimizado sus aportes. Se alaba a las canciones pero se olvida del hombre que les dio vida. El trabajo de Ronson fue más allá de Bowie, pero muchos lo siguen viendo solo como un acompañante. Nada más lejos de la verdad. Su influencia en la guitarra rock es enorme, pero no recibe el mismo respeto que otros de su época. ¿Por qué ignoramos a los que hicieron posible la música legendaria? ¿Por qué dejamos que la historia borre a quienes jugaron un papel tan decisivo? El sonido, el estilo y la destreza de Ronson marcaron el camino para mucho de lo que vendría después. Es hora de reconocer que sin él, el rock habría sido muy distinto. Su nombre debe celebrarse, no olvidarse. 20. Nuno Bettencourt. El talento de Nuno Bettencourt es innegable, pero rara vez se menciona su nombre junto a los de los grandes guitarristas del rock. Su trabajo con Extreme muestra a un músico con una habilidad técnica increíble, pero lo que realmente lo distingue es su sentido del ritmo y la composición. No se limita a hacer shredding, crea piezas intrincadas y cuidadosamente construidas que mezclan funk, rock e influencias clásicas. La mayoría solo conoce a Extreme por More Than Words, una balada que no refleja ni de cerca toda su capacidad. Esa canción pudo haber sido un éxito, pero está lejos de ser su obra más impresionante. Temas como Get the Funk Out y Play With Me revelan a un guitarrista con una precisión casi sobrehumana. Cada nota que toca tiene propósito. Sus solos son vertiginosos, pero jamás aleatorios. Su trabajo con acordes es tan complejo como sus partes melódicas. A pesar de todo esto, sigue estando a la sombra de músicos menos creativos. ¿Por qué se ignora a uno de los guitarristas más innovadores de su generación? Es frustrante ver cómo se celebra a músicos con menos habilidad, mientras el genio de Bettencourt pasa desapercibido. Ha hecho más que suficiente para ganarse un lugar entre los grandes, pero sigue en el fondo. La historia del rock tiene la costumbre de dejar fuera a quienes merecen el foco. Ya es hora de cambiar eso.